Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Saludos fraternos, jóvenes estudiantes, es un gusto enorme poder dirigirme hacia ustedes. Bienvenidos al inicio de esta sesión, que es la primera de tres sesiones que vamos a estar sosteniendo en el abordaje de esta maravillosa asignatura, y me gustaría clarificar algunos puntos, los cuales pienso que son de suma relevancia para poder dar inicio a esta maravillosa asignatura. En primera, pues presentarme, como lo manifiesto, mi nombre es Herbert Oliva, soy doctor en currículo e instrucción universitaria y soy doctor en gestión de la educación superior. Para mí es un orgullo enorme colaborar en el área de la educación preescolar, en el ámbito de la parvularia para la Universidad Autónoma Indígena de México, desde la formación de futuras maestras. Y precisamente porque sé lo importante que es para un docente el poder trabajar con la responsabilidad, me permito hacer algunas aclaraciones a fin de evitar malas interpretaciones en el devenir de la asignatura. Lo primero que me gustaría presentarles es que el proceso de formación profesional que han emprendido no solamente consiste en adquirir conocimientos teóricos, sino también en el desarrollo de competencias éticas y actitudinales que realmente son el sello de su vida laboral. En este sentido, la puntualidad en la entrega de actividades académicas es uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia. Tengo varios problemas que son a veces problemas muy comunes. Estudiantes que nunca deciden inscribirse en una modalidad virtual, pero no quieren acompañarnos en las clases. Sin embargo, a la hora de la calificación, todos quieren tener 10, aunque no estén en las clases. Yo entiendo que todos trabajamos, pero es importante el que usted sepa identificar cuáles son sus tiempos de trabajo y sus tiempos de estudio, porque al fin usted como persona adulta es quien ha decidido escogitar esta modalidad educativa. Habiendo dicho eso, la puntualidad sostiene nuestra convivencia, por lo que yo voy a asignar fechas para entregar tareas, y esas fechas, llegando a la hora, la plataforma se cierra. Si usted tiene algún problema, que no pudo, que se descuidó, que se le olvidó, que ya no le dio tiempo, por favor no deje esto a último momento, porque entregar las actividades académicas a tiempo no es un simple requisito administrativo. Esto representa uno de los pilares fundamentales para mantener una sana convivencia universitaria. El respeto a los tiempos programados nos da lugar a entender que al inicio de cada asignatura estoy estableciendo los criterios de evaluación con cronogramas y fechas claras. Es imperativo recordarles que una vez los plazos de cierre de plataformas a las horas asignadas, ojo con esto, no hay prórroga, insisto, no hay prórroga que permita modificar las reglas establecidas. Esta medida, lastimosamente, a veces por parte de la misma inmadurez cognitiva o de la misma irresponsabilidad, siempre sobra más de alguien que diga, es que el profesor no tiene empatía. Al contrario, la tengo, y por eso es que desde el inicio estoy dejando las cosas claras para que después no me esté diciendo que no lo sabía. Esto debe de verse como un orden de disciplina necesaria. ¿Por qué? Número uno, al inicio de cada asignatura, al establecer el tiempo y la hora en la que se deben de entregar, hay que decirlo, creemos que usted no solamente tiene que generar un equilibrio y un compromiso,
Tanto estudiantes como docentes tenemos vidas integrales y el respeto a los tiempos permite cumplir con compromisos familiares, laborales y académicos, sin saturar los espacios vitales destinados al descanso. 2, equidad académica. Mantener las fechas estimuladas garantiza que todas y todos compitan y se preparen bajo las mismas condiciones. Es una cuestión de justicia y respeto hacia quienes sí cumplen de manera puntual con la entrega de tareas. Mi invitación es clara: organice su tiempo para cumplir puntualmente con las entregas de tareas, porque yo no suelo abrir plataformas una vez se cierra. Por eso lo estoy diciendo antes de entregar la asignatura número 1, perdón, antes de entregar la tarea número 1. Así que ruego, por favor, tiene varios días para poder entregar la tarea. Organice sus tiempos, porque con la misma ocupación que usted tiene con familia, con su vida profesional, con su vida social, la misma la tengo yo y tengo que dejar las reglas muy claras para que no hayan problemas en el futuro. Y por último, es la formación profesional. En el mundo laboral, los plazos en términos de tiempo suelen ser fatales, por lo que creo que aprender a gestionar su tiempo es una manera de garantizar un éxito profesional el día de mañana. La responsabilidad frente a la evaluación nos invita a considerar que el valor de la responsabilidad individual, en ocasiones, a veces nos ocurre que cuando no cumplimos las tareas deriva en una frustración, y cuando el irresponsable suele ser el estudiante que no entrega la tarea en su momento, él, al momento de evaluar al docente, quiere evaluarlo a uno negativamente. Por lo que yo insisto, y es algo que lo voy a decir, queremos enfatizar que la evaluación que usted le hace a sus docentes es una herramienta de mejora continua, no un mecanismo de represalia por el incumplimiento de usted en términos de las tareas, por lo que es un comportamiento el que usted debe de manifestar de manera profesional y reconocer cuando usted no cumple en forma y en tiempo las obligaciones. Así que como adultos que somos, reconociendo las reglas del juego, hay que también aprender a ser maduros para asumir las consecuencias académicas con madurez y honestidad cuando no cumplimos. Esto nos lleva a plantear una regla de oro, y es: la libertad de estudio conlleva la responsabilidad del compromiso. Cuando pensamos en esto es cuando generamos una apertura en la asignatura y les invitamos a seguir fortaleciendo una cultura institucional basada en el respeto mutuo, la transparencia y la excelencia académica. El cumplimiento de sus metas como futuros profesionales es nuestro principal objetivo, pero la disciplina siempre será el camino más corto para alcanzarlas. Mi nombre es Herbert Oliva, bienvenidos a la asignatura El niño como sujeto social. Esta es la unidad 1, el estudio de la infancia. Acá vamos a ver 3 temas en esta jornada. El primero se denomina la noción de infancia, es un breve recorrido histórico. Luego nos vamos a dirigir al segundo tópico, que habla sobre los aportes de la psicología y la sociología al estudio de la infancia. Y en último lugar, las implicaciones de los estudios acerca de la infancia y la educación preescolar. La agenda pedagógica está compuesta por 6 pasos, por 6 puntos. Esta es la ruta, el mapa con el que nuestra clase se va a orientar semana tras semana. Exploración previa del conocimiento que usted maneja. Hacemos la introducción metodológica del tema a través de la presentación de los objetivos que persigue la clase y explicándole cuáles son los indicadores de logros que pretendemos que usted cumpla en esta maravillosa materia. La ejecución del desarrollo del componente teórico se va a realizar a través de lo que como profesor logre abordar en la clase y de algunas actividades académicas complementarias. En la apertura de preguntas y respuestas, que se manifiesta de forma clara y contundente,
por lo que si hay alguna pregunta o hay alguna situación en particular, usted la manifiesta a través del chat que está habilitado en este streaming y luego vamos a intentar ir respondiendo para luego claudicar con una retroalimentación del contenido, fundamentando en qué, en los aspectos más difíciles de comprender del tema y por último el cierre de la clase. Los objetivos de esta asignatura, vamos a tratar de hacer un análisis de los referentes teórico-conceptuales que tienen que ver con la infancia y el desarrollo personal y social del niño y de la niña. Vamos a tratar de establecer relaciones entre principios, conceptos disciplinarios y contenidos del programa, siempre pensando en el desarrollo personal del niño y de la niña. Vamos a diseñar situaciones de aprendizaje creativas y pertinentes para el desarrollo del autoconcepto, la autoestima, las emociones y las relaciones interpersonales de las y los infantes. Y vamos a tratar de valorar no solamente la pertinencia, sino que también la eficacia de implementar situaciones de aprendizaje que les permitan a ustedes identificar los alcances y las dificultades del desarrollo personal y social de los infantes. La estrategia es el aula invertida, la mitad de la clase es un componente teórico que el profesor aborda y la otra mitad se convierte en nada más y nada menos que un ejercicio que usted debe de desarrollar. Importante, por favor, aun y cuando en la plataforma usted pueda ver varias tareas, la única que usted va a hacer es esta, la que el profesor está desarrollando con usted. Es esta la única que usted va a desarrollar. No necesito 2, 3, 4 ni 5. Con una tarea que usted haga, yo obtengo la evaluación pertinente para verificar si usted está generando aprendizajes. Cuando hablamos del niño como sujeto social, hay que repensar las infancias desde el aula de preescolar. Y esto nos invita a preguntarnos si la infancia no es solo una etapa biológica o si es la infancia una construcción social, histórica y cultural. Y es que la forma en que entendemos nuestras infancias es pensar que como infantes hemos transcurrido por diversas etapas y estas etapas van cambiando según las épocas, según los contextos, y que no existe una receta única y universal para poder ser niños, ¿no? Entonces, la infancia no debería de entenderse como una etapa biológica universal, no. Debe de entenderse, debe de verse y debe de estudiarse como construcciones sociales, históricas y culturales en donde vamos a hacer análisis profundos de qué realmente es e implica una infancia. Muchos hablan que cuando se estudia las infancias hay choques de paradigmas. Unos hablan de que la infancia debería de entenderse desde el paradigma de la adaptación. Aquí decimos que el niño es un receptor pasivo y que por lo tanto reproduce patrones y conductas impuestas por los adultos. Otros especialistas dicen no es la infancia un paradigma de adaptación. La infancia debe de verse como un sujeto social. Y aquí, al entender una infancia desde el sujeto social, vamos a hablar de concepciones y procesos. ¿Por qué sujeto social? Porque es un sujeto con derechos propios y autonomía. ¿Por qué por procesos? Porque va a participar este sujeto con derechos en forma activa y con capacidad de decidir, actuar y aprender. Aquí ustedes lo pueden ver en una forma más explicada o más fundamentada, en donde vemos que los paradigmas de la infancia, tanto el de adaptación como el de sujeto social, interpretan al niño y a la niña de diferentes formas. Por un lado, unos hablan, cuando pensamos en el paradigma de adaptación, que el proceso de socialización es a través de las cosas que vemos y aprendemos en el mundo de los adultos, y otros dicen no funciona así. Esto no es más que generar en los infantes esta capacidad de identificarse como sujetos propios y por consiguiente pueden decidir, actuar y aprender sobre
particularidades inherentes a su persona. ¿Cuál es la misión en la formación docente? Aquí vamos a hablar de 3 grandes elementos: reconocer la autonomía, cuestionar críticamente y transformar la práctica. Aun y cuando usted puede entender el texto que está ahí, me gustaría que lo veamos desde este punto de discusión, ¿no? O sea, ¿cuáles son entonces los objetivos de estudiar al niño y a la niña como sujeto social cuando estamos formando futuras profesoras? Vamos a hablar de 3 grandes ejes de análisis: el reconocer la autonomía de la infancia, la transformación de la práctica, es decir, aprendemos ciertas cosas, pero que cuando vamos creciendo van cambiando, y la potencialidad que tenemos todos de crear análisis críticos sobre lo que vemos, el preguntar sobre la pregunta, ¿no? Aquí vamos a ir viendo algunos elementos que nos invitan a cuestionar cuáles son estos objetivos del estudiar las infancias, considerando a ellos, a las y a los niños como sujetos sociales, y nos dicen, a ver, para poder entender a la infancia vamos a necesitar 2 grandes enfoques, 2 grandes lentes. El lente de la psicología, que nos invita a estudiar los procesos biológicos, los procesos filogenéticos y el desarrollo interno del infante. Pero por otro lado, vamos a necesitar una visión más de carácter social que nos invita no a estudiar, sino a analizar la interacción, la cultura y los roles del niño o niña como actores sociales. Este es un estudio profundamente científico que exige una mirada interdisciplinaria, y esta mirada interdisciplinaria me invita, por un lado, a entender que desde la mirada de la psicología, el niño como sujeto social tiene identidad personal, regulación emocional y se desenvuelve sobre teorías científicas de desarrollo. Cuando hablamos de identidad personal, estamos hablando de la construcción del autoconcepto y la autoestima a partir de lo que yo voy viviendo en mi infancia. La regulación emocional es cómo yo identifico mis emociones, si logro manejar estas emociones y darme cuenta que el manejo emocional desde la regulación emocional es precisamente una competencia básica para la vida. Y siempre desde esta mirada psicológica hay que pensar en teorías del desarrollo. Cómo el niño, cómo la niña están aprendiendo de manera ontogenética al interactuar con su medio. Los aportes disciplinares de la psicología y la sociología exhortan a reconocer que el estudio de la infancia en este nivel educativo, en el ámbito de la licenciatura, se hace desde esta mirada en donde no solamente estudiamos los procesos biológicos, sino los sociales. Y ahí vamos viendo todos estos elementos filogenéticos y ontogenéticos, en donde identificamos cómo desarrollamos como niños nuestra identidad personal y decimos, es que hasta en el carácter se parece a la mamá esta criatura. Regulación emocional como segundo componente, si somos capaces desde el reconocimiento de lo que valemos como personas, construir nuestra propia identidad. La regulación emocional, qué tanto sé manejar mis emociones, identifico si estoy enojado, qué está provocando ese enojo, ando contento, ¿por qué ando contento? ¿Qué me está pasando? O el de las teorías del desarrollo, que aquí no es más que una revisión de posturas teóricas clásicas para saber la forma en que el niño aprende y se desarrolla psicológicamente a través de la interacción con el medio que le rodea. La segunda lente nos habla de la infancia como actores sociales en red. Aquí intervienen 3 componentes importantes. Número 1, la familia. El niño, la niña aprende en buena medida sobre lo que ve en el hogar, lo que percibe.
Acuérdese que el hogar, la casa, la familia en la que crece es la base primordial de la formación del sujeto. Luego, ¿con quién interactúa este sujeto? Niños que no conviven con otros niños y solo conviven con adultos, tienen una deformación en la forma acelerada en la que van actuando y a veces hasta saltándose etapas de la vida, ¿no? Y de repente usted ve niños que no saben reír porque en el mundo de adultos pues no hay mucho espacio para la risa, ¿no? Entonces uno tiene que entender, bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, aquí los que estudiamos estos fenómenos hablamos de lo que implica reconocer la convivencia entre pares, niños jugando con niños. También vemos el tema de la convivencia escolar, porque al final la escuela es irónico. Resulta que hoy, para el Mundial del año 2026, el boom en las noticias es que el año escolar se está adelantando hacia el 5 de junio, pero se está cerrando el año escolar, se ha adelantado, y todos dicen va a haber más tiempo, pero es que yo trabajo, no puedo cuidar a mi hijo. Pero también vemos que la responsabilidad del cuidado del niño o de la niña no es la escuela. La escuela tiene una componente formativa, los cuidados en términos de valores, de orientar los tiempos libres de los infantes, no es función de la escuela, es función de la familia. Entonces hay que ir viendo estos espacios primordiales de socialización y de ejercicio de derechos. Como pueden ver, nosotros desde la sociología hablamos de las agencias de socialización como la familia, la escuela y la comunidad. Interactuar con pares es quiénes son mis amigos, qué hacen mis amigos, cómo viven las familias de mis amigos, y la convivencia escolar, ¿no? Que ya lo hemos dicho, la escuela es un referente importante de salud mental alrededor de si tengo o no tengo aceptación, quiénes son mis amigos, si me siento cómodo en la escuela. Si no me siento cómodo en la escuela deja de ser un espacio agradable para mi vida diaria. La convergencia en el aula va a hablarnos de dos puntos de vista muy importantes. Hablamos de cómo la convivencia escolar parte del desarrollo ontogenético para estudiar el yo como persona desde la visión de las conductas, utilizando la psicología, y las agencias de socialización para identificar el nosotros en términos de socializar con otras personas. Y aquí precisamente en la convivencia escolar es donde la niña, es donde el niño descubren a sí mismos interactuando con otros niños. El punto de encuentro perfecto para la intervención de usted como docente. Entonces, del currículo a la realidad de la educación básica en México, que también incluye la educación preescolar, es pensar que el plan y programas de estudio vigentes en preescolar exigen, sí o sí, priorizar el desarrollo personal y social desde una forma en la que podamos alcanzar el pleno desenvolvimiento de las capacidades de estos infantes mediante sus competencias emocionales y sociales. Lo vemos desde estos ejemplos prácticos, ¿no? Desde cómo un docente que aplica estos aportes sociológicos no se limita a pedir silencio en el aula para que lo dejen trabajar. Organiza asambleas infantiles, proyectos de juego cooperativo donde las niñas y los niños deciden reglas, en donde se refleja el gran valor del infante como sujeto social y como un partícipe activo de sus procesos de socialización. ¿Cómo se ve un sujeto social en el preescolar? A partir de esta cosmovisión interpretativa de ver a los infantes como entes de derecho, hablamos que puede verse a través de las asambleas infantiles, en donde los infantes discuten reglas, deciden reglas y no solamente las obedecen. Y está el tema de proyectos cooperativos, en donde mediante el trabajo recíproco y el juego, niñas y niños pueden ir llevando a cabo el desarrollo de un proyecto cooperativo escolar. De esta forma, las niñas y los niños permiten que el docente contemporáneo
pueda organizar una participación activa para mejorar la metodología con la que interviene en cada una de sus clases. Las implicaciones para los que somos educadores, para quienes ya ejercemos o para quienes desde la práctica profesional docente estamos viviendo nuestros primeros ejercicios de vida educativa en el campo de la formación, podemos decir que estudiar a la niña y al niño como infantes es hablar de la creación de diseños didácticos que nos invitan a inventar situaciones de aprendizaje originales y creativas para fomentar la autoestima. Por otro lado, ambientes formativos en donde moldeamos espacios que propicien activamente la autonomía y el respeto a la diversidad. Y por último, una evaluación auténtica, en donde podemos evaluar no solamente con exámenes transcritos que implican memorización, sino que valoramos las producciones de sus trabajos en el aula, podemos valorar las reflexiones que ellos hacen y la interacción colectiva al interactuar con otros niños, ¿no? Aquí lo decimos, una implementación de estos estudios invita a un diseño didáctico a crear situaciones de aprendizaje. Con el tema de ambientes formativos, es como la manera en la que vamos generando estos espacios para propiciar autonomía y respeto entre ellos, entre las y los niños. Y por último, una evaluación auténtica. Es decir, aquí yo me voy más allá del examen tradicional para valorar otros elementos que no solamente obligan a la memorización, sino a la fundamentación, a la impulsión y a la promoción del uso de pensamientos críticos y reflexivos en cada una de las cosas que hacemos. La conclusión fundamental, el mañana, no, el niño es hoy, no es mañana, por lo que la educación preescolar no es una sala de espera, de ninguna forma. El niño tiene capacidades, el niño, la niña tienen voces, tienen agencias en el presente que invitan a que la escuela te dé la pauta a que tú te conviertas en un interventor oportuno que pueda cambiar la realidad actual de estas niñas y estos niños gracias al acceso a un sistema educativo en el cual hay profesoras y profesores de educación parvularia con mucho peso y experiencia profesional. La conclusión 2 es que hay un vínculo indestructible entre la teoría y la práctica. Como profesores normalistas, como profesores universitarios, como agentes de la educación, debemos confrontar constantemente nuestras experiencias diarias con los referentes teóricos, es decir, cómo yo, leyendo o poniendo en práctica, por ejemplo, lo que dice Jean Piaget, puedo transformar la realidad de mi aula, ¿no? Entonces, pero también habría que ver un poco qué tan válidas son estas teorías con las que se dio mucha fundamentación epistemológica a la vida profesional del educador, porque pues yo quiero pensar que muchas de las cosas de Piaget, de Vygotsky, de Pavlov, probablemente no tengan ya mayor vida o mayor espacio en algunas realidades del globo terráqueo, ¿no? Al final lo vemos desde este punto de vista, y es que cuidando desde el jardín de niños podemos entender que en cada niño, en cada niña hay un ciudadano o una ciudadana con voz, una voz que le permita transitar de una vida fundamentada en teorías a una vida fundamentada en transformaciones de su entorno social. Esta es una parte muy interesante, porque no solamente nos convertimos en una asignatura, somos como asignatura un modo de fundamentar y de enseñarte a que ames la profesión de educador. Voy a sugerirles una lectura, y es una lectura titulada La nueva sociología de la infancia, aportaciones de una mirada distinta. Esta es una lectura que con gusto se las voy a compartir al grupo de WhatsApp
para que puedan leer y reforzar. No hay una tarea per se, lo que hay nada más es léanlo por cultura general. Esta es una literatura de Lourdes Gaitán Muñoz que creo que les va a ser de mucha ayuda a su proceso educativo. Ahora sí, voy a asignar la tarea. Repito, es la única tarea que se va a asignar. ¿Yo qué sugiero? Yo lo que sugiero es que al tratarse de un streaming, que deje en el chat, que deje su nombre completo y en el apartado de comentarios del video, que comente por favor qué fue lo que aprendió. Mientras que en el chat estamos evaluando su nombre completo como registro de asistencia, en el marco de los comentarios del video, lo que estamos haciendo es evaluando su participación a través del mensaje, del comentario que usted deja sobre lo que entendió de la asignatura del día de ahora. Mi nombre es Herbert Alexander Oliva. Es un gusto enorme dirigirme a ustedes. Agradezco el espacio y la exhortación es a que cumplan con los tiempos y con las formas. Yo voy a ser muy honesto. Yo siempre dejo alrededor, siendo en este caso la asignatura un martes, un miércoles, estoy inventando, ¿no? Porque son los días que tengo por lo general el horario de la asignatura que estoy impartiéndoles a ustedes. Pienso, siendo hoy miércoles, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Yo el martes necesitaría que ustedes suban a la carpeta de la actividad A de la unidad 1. ¿Quiénes la van a subir a otro lado? Los que no ven el video, los que no siguen indicaciones, los que quieren 100 y no se suman a estos ejercicios formativos. Esa es la gente con la que regularmente uno tiene dificultades porque no siguen las indicaciones. Repito, esta tarea usted la va a subir a la carpeta de la plataforma de la unidad 1, actividad A. Ojo, la tarea se va a subir en formato PDF. No la sube en Word porque le voy a restar puntos. Súbala en formato PDF y póngale tarea 1. Y así sucesivamente durante estas 3 sesiones, trate de hacer el mismo proceso. Usted sube a la plataforma y ahí vamos obteniendo. Para quienes están con calendario en mano, pues estamos todos conscientes que al tratarse de hoy, llamémoslo, sí, estamos hablando que sí, la asignatura es miércoles. Para los del grupo del miércoles, le entregan martes. Si se trata de jueves, de hecho, esta asignatura también se imparte jueves, le entregan miércoles. Pero yo, al encontrarme hoy en la celebración del Día del Maestro, pues yo lo que recomiendo es que, siendo hoy viernes 15, la gente del viernes 15 no me va a entregar la tarea martes, claro que no, me la tendría que entregar el día jueves. ¿A qué horas voy a cerrar la plataforma? La plataforma la cierro a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. No se confunda porque después ya no va a haber tiempo de poder hacer estas correcciones. Mis estimadas, mis estimados, como siempre, es un gusto enorme dirigirme con ustedes. Mi nombre es Herbert Oliva y yo personalmente complacido de coincidir con ustedes y les comparto la tarea por medio del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente jornada. Bendiciones masivas. Saludos. Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos.